Le damos un aplauso al doctor Fernando Belenga, por favor. Médico y psicoanalista, ¿lo dije bien? Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias muy por bien. venir. Sí, gracias a ustedes que me invitaron. Profe también, feliz día. Sí, soy profesor, sí. Feliz día, muy bien, muy bien. Esta época de cuarentena, de pandemia, ¿te dio más trabajo? Vos sabés que hay mucho trabajo, sí, es cierto. Y encima la pandemia, me adelanto un poco, la pandemia, o sea, no la pandemia, sino la cuarentena, produce como una alteración temporal. O sea, el día que parece que uno tiene todo el día, parece como que, no sé, parece como que está a la mañana y de golpe no te sabes. encontrás a las 2 de la mañana diciendo qué tarde que he visto, ¿no? Es así. Sí, totalmente. Hay como una alteración temporal por la falta de presión en el sentido de cosas que uno tiene que hacer y cosas así, ¿no? Ahora ya estás con la posibilidad de tener pacientes de manera presencial, pero trabajaste mucho Sí, por redes, ¿o no? sí, pero la verdad que todavía sigo yo trabajando más, mucho más, por vía, Por videollamada y o sea, esas por cosas. videollamadas o a veces por teléfono simplemente. Mira, No es lo mismo porque el tema de la presencia, pero es verdad que en nuestra profesión la palabra es lo más importante, digamos. pero es por una cuestión personal, decidiste todavía no tener tanto Yo contacto. creo que aparte, me parece que es importante el distanciamiento social. Creo que hay que, los que pueden quedarse en su casa, que se queden en su casa. Para mí es Bien. así. Fernando, ahora la gente está esperanzada en que en algún momento todo vuelva a ser como era. Digo, porque a veces a todos nos queda la incógnita de si esto va a verdaderamente pasar en algún momento o esta nueva normalidad ha llegado para quedarse. Y siempre se me cruza ese ejemplo de el recuerdo del noviecito o de la noviecita que vos no podías superar el amor y en algún momento tenés que decirlo ya está, hasta que venga una nueva normalidad a la vida. Eso es para analizar también. Sí, Es para debe ser, analizar debe la ser. situación. Digo, sí, Yo sí. sigo esperando que la nueva normalidad termine. No, Claro. muy freudiano lo de la comparación de este, ¿eh? Claro. Bueno, Lacan decía una cosa muy interesante. Él decía que la mujer no existe. La, así con mayúscula, la mujer no existe. ¿Pero qué quería decir? Quería decir de que cada varón tiene metido en la cabeza la mujer ideal, que nunca corresponde con la mujer que está a tu lado. A tu lado es una de carne y hueso, tiene defectos, tiene... Ah, entonces hay una explicación. Bien. Entonces, fíjate, vas a ver, el primer amor, o sea, generalmente cuando uno se queda enamorado de adolescente, tiene esos amores tormentosos que generalmente terminan mal, por ahí se queda en la fantasía esa mujer como que fue el gran amor de tu vida, ¿viste? Y queda ahí. Eso no quiere decir de que casi, que te diría, es una condición, o sea, ayuda a tu nueva relación, digamos. No va en contra. ¿Me entendés? Va a favor. Porque es como que, bueno, sabés que no estás idealizándola a tu mujer todo el tiempo, ¿no? Recién, perdón, Emi, recién hablando, para no nos vayamos del tema, que dijiste lo de la pandemia, que estás trabajando mucho más. ¿Qué tipo de casos estás tocando o estás tratando que antes no lo tenías, que surgieron en pandemia? ¿Hay algo o que vos viste que creció muchísimo? Claro, mira, vos sabés que la característica de esta época es hay como una especie de depresión sin culpa. Las depresiones en general, son depresiones donde uno se autoinculpa. O sea, a veces se hace como una especie de sinónimo de depresión con tristeza, y no es lo mismo. La depresión es algo así como Fernando contra Fernando, Emilio contra Emilio, Daniel, ¿no? Eduardito contra Eduardito, así. Es como una especie de enojo y de cosa muy destructiva y autodenigratoria, digamos, como si hubiera un postulado donde uno fuera, nada de lo que haces Porque... vale, no pierde sentido todo. Claro. Bueno, ahora se da en cuadros depresivos, pero cuadros depresivos que no tienen este componente de culpa. Es raro. O sea, la gente se siente que está mal, que se siente mal, pero no tienen este componente autodenigratorio. Quizás porque la justificación es que todo el mundo es un acontecimiento Como que que agarra... tenemos licencia y salvedad, digamos. Claro, antes permitida. como que te pasaba a vos sentías, pero ahora es como que cuando yo digo esto del tiempo, vas a ver que
comenten esto del tiempo y van a ver que la alteración temporal Sí, sí. es una vivencia casi colectiva. Sí, sí, digamos, totalmente. Hoy recién hablaba el profe y decía que le toca trabajar a la 1, a las 2 de la mañana, recibir un trabajo de un alumno que le dice no tuve conectividad a tal hora. ¿Te pasa lo mismo? ¿Un paciente te llama a las 3 de la mañana? No, no, a esa hora no me llaman. Podrían llamarme. Pero no atendés. Claro. Yo siempre atiendo, ¿sabes? Bien. Siempre atiendo. Eso, porque a lo sumo le puedo decir, mirá, no puedo atenderte ahora. Claro. pero siempre atiendo. Pero lo que se produce es que las sesiones, que los analistas, bueno, Emilio tiene un tío, que es el doctor Carotti, Claro. de La Plata, que es un psicoanalista, uno de los nombres del psicoanálisis Rolando. en la Argentina, Rolando Carotti. Y él, las terapias de la escuela de Carotti, la mía también, son de sesiones que no tienen un tiempo fijo, ¿no? O sea que uno regula el tiempo. Cuando es presencial, ese tiempo uno lo acorta, es como pasó algo ahí en el encuentro personal, que uno puede, donde salió algo interesante, uno corta la sesión. Ujú. En cambio, por teléfono dura más. Incluso yo también observé que con los amigos dura más. O sea que te llama tu amigo, un amigo que habla 5 minutos, Sí. ahora son 10, ¿viste? Como si todos tuviéramos el doble de tiempo y entonces la sensación es muy rara, ¿no? Estas cosas que te van pasando en pandemia, particularmente, digamos, de la gente que te va contando lo que le pasa, ¿te la estás tomando más, o sea, te estás separando un poco del rol de ese de que se desprende de los casos ajenos, digamos, Mira, qué sé a mí, yo, yo ¿te te voy a están decir, tocando muy particularmente? Al principio, cuando uno empieza en esto, uno se implica mucho, ¿no? Supongamos que uno tenga un mal encuentro y después a la persona esta tiene un mal encuentro también, uno no sabe si está hablando del mal encuentro de uno o del mal encuentro del paciente, digamos. Pasa eso al principio. Sí. Entonces uno se implica, se carga, a veces te compadeces porque a veces uno debe desfilar miserias humanas, digamos, Claro. ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, y como uno ama, yo amo esto, amo la profesión, uno entra como en una relación con los sujetos. Ya. Ni siquiera le llamamos pacientes, ¿entendés? O sea que- ¿Te ha pasado en esta pandemia algo que en un tiempo normal, por decirlo de alguna manera, no hubiera pasado? ¿Has tenido una experiencia con alguno de estos sujetos, como vos decís, que en una época normal, con una sesión presencial, no te hubiera pasado? ¿O no tanto? No tanto, no. Lo mismo. Eso siempre está, por supuesto, está la idea, te vuelvo a decir, que los seres humanos, si algo tenemos, es que somos seres de relación. O sea que lo que sucede en el contexto nos afecta, digamos, ¿no? Hay un filósofo que le llama, suponete, las Torres Gemelas, caen las Torres Gemelas, el Twin Towers. Hay un atentado terrorista impensado para los neoyorquinos. Cada persona que vivió eso, que vivió el atentado, lo vive de una manera aparentemente igual al otro y no es lo mismo. Cada uno vive de acuerdo a su propio fantasma. Pero el efecto que tuvo tiene efectos colectivos. Por ejemplo, en Nueva York hay un estudio que se hizo que durante un tiempo bastante largo se volvieron más cariñosos, se abrazaban, Posterior a esto. viste que ellos son bastante fríos el anglosajón es bastante frío. Bueno, pasó eso, ¿ves? Pero, Y del contexto del que hablas, Fernando, una cosa es hablar de lo que pasaba, vos poner el ejemplo, Nueva York, Torres Gemelas, lo que pasaba con los habitantes. Hoy en todo el mundo el coronavirus hace de las suyas y entonces Sí, la sí. pandemia como tal. Ahora, cuando vos contextualizás un poquitito más acá, ¿cuánto están influyendo en el comportamiento de las personas, en la sociedad, en esa depre? Sí. La economía, la situación por la que está atravesando este país hoy. Sí. Y también en los medios. En los medios, sí, no, En los obviamente, medios. obviamente. O sea, si vos le decís a una persona que está en su casa, digamos, que la cuarentena enferma, que la cuarentena angustia, Sí. y encima, a mí me parece que hay que dividir, hubo un cambio acá. Al principio, la cuarentena uno tenía la sensación de estar en su casa, pero con una sensación de épica, ¿viste? De cosa colectiva, donde yo le protejo a los demás, yo Sí, me sí, quedo sí. en mi casa, qué sé yo. Hasta que
empezó el fenómeno humano y empezó la politización de nuevo, ¿viste? Y empezaron las cacerolas, gente que de golpe estaba enojadísima por un montón de cosas. Sí, sí. Entonces vos decías, yo estoy ahí, había gente que se quedaba, nos quedábamos los dos, pero ya con distintas... Y eso me parece que no está bueno. Para no caer en lo mismo, para no empezar a contar números de contagio de esto o lo otro, para no preguntarte la obviedad de cuál es, qué sé yo, es la angustia, qué es lo que está de moda, digo, ¿qué se te ocurre que podemos hacer en esta realidad que tenemos hoy como para no caer en alguna de esas cuestiones? Claro, a mí me parece que yo les puedo decir, en general los psicoanalistas no damos consejos, no es mucho, ¿viste? No es de dar, damos, porque cada uno tiene un fantasma propio y eso... Pero que es verdad que sí, hay que como apelar a la parte creativa de cada uno. En las cosas, yo veo, por ejemplo, ese tema que hoy dijeron, lo de las series, encontrar los tiempos para ver buen cine, para no ver basura. Para leer un buen libro. Para leer. Claro, tiempo para leer, o para escribir también, para escribir las cosas que a uno le están pasando. Yo tengo una última preguntita para hacerte rápido, ya nos queda un minuto de tiempo. Yo me estoy imaginando, él es Pendorcho, un compañero nuestro acá del programa, un capo, es Alfred. Pero me lo imagino a él proyectando con quién le gustaría bailar. Él es muy buen bailarín, ¿con quién le gustaría bailar? Me imagino así cada uno en su profesión, qué le gustaría o con quién le hubiera gustado encontrarse en su vida. Como psicoanalista, ¿te hubiera gustado analizar a alguien si yo te dijera, ¿a quién te hubiera gustado analizar de la historia política mundial de todo el universo? ¿A quién? Qué pregunta esa. No sé, che. La verdad yo no sé si vos te percataste que yo al principio dije nos queda un minuto. Pero está bien. No, está bien. Yo te voy a responder lo otro mejor, que creo que puede ser como un tip para todos. El cuerpo, por ejemplo, bailar o poner música y atreverse, como uno está solo también y nadie te ve, podés expresar bailando. O sea, hacer algo corporal también es muy importante. No necesariamente tiene que ser un gimnasio, digamos, puede ser. Sí. En tu casa, en el living. Claro, en el patio. la música. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y gracias a vos, Edu, por esa pregunta tan linda para ser respondida en un minuto. Nos vamos y volvemos mañana a las 3 de la tarde para cerrar la semana.